Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cuál es la mejor fecha para criar periquitos. Sin más, empezamos. Los periquitos australianos o ingleses, por lo general pueden criar durante todo el año, siempre que en el apiario se reúnan una serie de factores adecuados para la reproducción, como por ejemplo que haya unos buenos parámetros de temperatura y humedad principalmente, y además que los propios periquitos cumplan las condiciones necesarias para la cría, es decir, que tengan una buena condición corporal, que se encuentren en edad de reproducción, que se acepten como pareja, que estén adaptados al lugar y a la alimentación, etc. Y sabiendo todo esto, ¿qué fecha es mejor para criar periquitos o cuál es el momento idóneo del año para iniciar su reproducción? Pues bien, por lo general hay dos fechas claves en las que se ponen de acuerdo todos los creadores de periquitos con experiencia. La primera fecha es durante los meses de primavera en España, es decir, aquellos meses en los que aumenta el número de horas de luz diarias, hay una temperatura agradable y una humedad adecuada, que normalmente suele ser en los meses de marzo, abril y mayo, y que coincide con la reproducción de otro tipo de pájaros como canarios o jilgueros. Por eso mismo que os he dicho antes, de que los parámetros de temperatura y humedad son constantes y adecuados para la cría. Y la segunda fecha en la que podemos comenzar a criar periquitos es durante la primavera austral, es decir, durante los meses que coinciden con la primavera en Australia, que es cuando se inicia su ciclo natural de cría, porque ya sabes que los periquitos son aves exóticas que provienen del continente australiano y en su hábitat natural crían en primavera, que es cuando tienen a su disposición una mayor cantidad y variedad de alimento, con la que se van a asegurar de que pueden sacar adelante a todas sus crías, y porque además, durante estos meses las temperaturas en Australia son mucho más agradables y la humedad es la adecuada para que tanto la incubación como el desarrollo de los pollitos se lleven a cabo correctamente. En España, este periodo iría desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre, lo que coincide con la etapa de reproducción de otros pájaros exóticos como el diamante de Gould, los diamantes mandarines, los diamantes baberos, los papagayos o los moteados, que si os fijáis son todos exóticos australianos. En definitiva, la mejor época para criar periquitos es en los meses de primavera en España o durante la primavera austral, y aunque los periquitos pueden criar durante todo el año, esto no es aconsejable hacerlo en los meses más calurosos y fríos, como podrían ser los meses de verano o de invierno, puesto que durante estos meses las altas y bajas temperaturas pueden provocar problemas tanto en los pollitos como en las propias parejas reproductoras, por lo que si intentamos criar durante estos meses del año, es muy común que haya muchos huevos no fértiles, que pueda haber problemas durante la puesta de huevos, como pueden ser periquitas con huevos atravesados, problemas durante la incubación, lo que provoque que los pollitos puedan morir dentro del huevo durante su desarrollo, o que no sean capaces de romper el cascarón, etc. Y por supuesto, otro de los momentos del año en los que nunca hay que criar con los periquitos es en la época de muda, o cuando veamos que nuestros periquitos están cambiando el plumaje, puesto que la muda es justamente el proceso natural contrario a la cría, y si intentamos criar periquitos durante esta época, bien los periquitos no van a entrar en celo y no van a reproducirse, o bien, en el caso de que se reproduzcan, pueden aparecer problemas de salud debido al desgaste de la muda, ya que durante la muda el sistema inmunológico de los periquitos se debilita y son más propensos a contraer enfermedades, pudiendo llegar incluso a morir. Si te gusta el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros, suscríbete gratis pulsando el icono del canal que aparece por aquí para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo en el que te enseño muchos trucos para la cría de periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.